Hablando de abuelas, la reina Camila, ¿qué tal está? Que la hemos visto en una aparición especial con Papá Noel, con Santa Claus, ¿no? Concha, sí. ¿Está recuperada ya? Bueno, no está recuperada, va estando mejor y es lo que decíamos, la vamos a ir viendo así, pero fíjate, o sea, es que ella tiene además un problema importante de movilidad. Que cada vez el problema de movilidad está siendo para ella, pues tiene artrosis, tiene artritis, es decir, tiene problemas que se suman a estas pruebas que no están saliendo tan bien como esperaban. Esto fue así sorpresivo, estuvo muy gracioso, pero vamos a ir viéndoles poquito y en cosas que las van a celebrar mucho. O sea, las van a hacer muy mediáticas, las van a hacer muy pomposas, aunque sean las mismas, para poder hacer menos eventos y mucho más llamativos. Bueno, pues tenemos noticias de la Casa Real Británica, ya no solo en cuanto a la salud de Carlos III, también la salud de Camila. Y bueno, pues están sucediendo cosas en la familia. El príncipe Andrew, que tiene le han pillado como en una polémica con espías chinos, con lo que el hermano está, no os quiero decir cómo. Recordemos que China ya había aparecido con el hackeo de los informes médicos de Carlos III y de Kate Middleton en su momento en el London Clinic, y luego también un traidor en Palacio, alguien a quien han tenido que despedir, en lo que ha supuesto una brecha de seguridad importante. Vamos a ir a Concha Calleja porque ya digo que al final lo de principios de año con Carlos III y Kate Middleton se va a quedar en agua de borrajas con lo que les espera, porque ya se está hablando incluso de abdicación anticipada. La familia real y se van a turnar mucho. Se van a turnar, es que no les queda otra. Es que vaya situación más difícil. Tienen un gravísimo problema de, voy a decirlo así, recursos humanos. ¿Sí? Y es que con la salida como miembros en activo de los duques de Sussex, de Harry y Meghan, se queda muy reducida la plantilla de trabajadores de la Casa Real Británica. Carlos y Camila, además las enfermedades, bueno, pues tienen una edad avanzada. El príncipe Guillermo, que es el sustituto natural, y junto a Catalina, ella también está atravesando una situación dificilísima. Los niños son muy pequeños y quedan los duques de Edimburgo y ya. Poco más, poco más. El príncipe Andrés tampoco. No, Andrés no va a volver. Andrés es mejor que no vuelva. Está defenestrado. Se habla en Londres mucho últimamente de que entren en activo las hijas de Andrés, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, pues precisamente sí, para poder hacer frente a la cantidad de problema de recursos humanos. Me ha gustado mucho cómo lo has definido, Marina. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Y lo mismo, Leticia, un placer. Bueno, pues esas han sido las palabras de Concha Calleja. Lo de Camila, ya lo de que es una infección en el pecho, yo creo que ya no cuela, ¿no? ¿Verdad? Ya se está hablando de problemas de movilidad, por otra parte lógicos, un poco por la edad, pero claro, es que estos no salen de un escándalo que se meten en otro. Ahora ha salido esta semana la vinculación del príncipe Andrew, el príncipe Andrés, el hermano de Carlos III, con el espionaje chino, algo que ha conmocionado especialmente pues a Reino Unido. El epicentro de la polémica es un empresario identificado como H6, descrito por los jueces que llevan el caso como un confidente cercano del duque de York. Y parece ser que la relación entre ambos ha despertado graves preocupaciones sobre la vulnerabilidad del hermano del rey Carlos frente a posibles manipulaciones externas. Se han planteado dudas sobre su juicio y la seguridad nacional del Reino Unido. El MI5 está pendiente de todo esto y desde luego el fondo Eurasia, Europa-Asia, se está convirtiendo un poco en polémico en Reino Unido porque se está alrededor del príncipe Andrew como una pantalla dicen que para operaciones sospechosas, operaciones de manera encubierta en la que se estaría utilizando al hermano de Carlos III para evitar sospechas, algo que pues ha llamado la atención. Recordemos que este señor, aunque ya salió el juicio y no tenía que ver nada con Jeffrey Epstein, bueno, eso es lo que salió, pues tiene implicaciones directas ahora mismo para la monarquía británica,
que está débil y que de hecho ya se está hablando de abdicación anticipada. Se está diciendo que Kate Middleton, últimamente hay 50.000 artículos en los que dicen ya preparada para ser reina y el otro para ser rey. Pues apañados vamos, ¿eh? Aquí en este concierto de villancicos que ha tenido lugar pues hace muy poco tiempo y que se va a transmitir por televisión, hemos visto a Kate Middleton ya, bueno, concluyendo con su tratamiento de quimioterapia concluido, tras un diagnóstico médico inesperado que nos ha tenido, yo creo que en vilo al mundo en 2024. Carlos III sigue con su cáncer. De todas formas, William y Kate dicen la prensa británica, ya no solo los tabloides, que han tenido que redefinir sus prioridades enfocándose más en su núcleo familiar y al mismo tiempo asumiendo un papel más destacado en la monarquía. Según los expertos reales, las dificultades de salud en la familia han obligado a la pareja a madurar sus roles más rápido de lo previsto. Dicen que William, aunque un poco en la sombra y con esa imagen de vago, porque esto hay que decirlo, se han apresurado a madurar sus roles más rápido de lo previsto. Y que ha asumido responsabilidades un poco en la sombra. Kate, por su parte, pues lógico, después de esta enfermedad ha buscado equilibrar sus compromisos públicos con el tiempo necesario para su recuperación y la vida familiar. Yo, de todos modos, tengo que decir que no he leído por ningún lado que Kate Middleton esté recuperada al 100%. Pero bueno, el rey Carlos III continúa con sus funciones, evidentemente con las limitaciones impuestas por el tratamiento, y ahora mismo la pareja se ha comenzado un poco a preparar para lo que muchos ven como una transición inevitable hacia el liderazgo de la monarquía. Según la biógrafa Sally Bedell-Smith, este periodo de adaptación yo no lo llamaría así. Ha sido un periodo de enfermedad y no sé por qué no se utilizan los nombres correctos. Les ha permitido tomar más responsabilidades y reflexionar sobre cómo desean ejercer su futuro reinado. Un enfoque en tradiciones, actos de empatía y su imagen familiar están marcando el tono de lo que será una nueva era, dudo yo mucho esto de nueva era, para la monarquía británica, que yo creo que se va a seguir mostrando igual de conservadora que siempre. Otra cosa sería si Harry en este caso fuese el que fuese para rey. Me parece que cambiarían las cosas, algunas a mejor, probablemente otras no, pero desde luego la percepción general, Kate Middleton quizá pueda estar preparada para ser reina, y eso que no es de la familia, pero William, pues no sé, la fama que tiene está ahí. En cualquier caso, se trata de una etapa de preparación sin precedentes, moldeada por circunstancias personales y un cambio generacional en la monarquía. Pragmatismo y humanidad para posicionarlos como una pareja sólida y moderna que busca mantener el equilibrio entre la tradición y la innovación. Yo personalmente, igual que en algunas cosas creo que han innovado, como el hecho de participar en entrevistas de televisión, documentales y bueno, pues verlos de otra manera, me parece a mí que están bastante lejos de aparentar algo moderno. Especialmente si tenemos en cuenta un poco cómo es la pareja de Harry y Meghan, que digamos atrae más a los más jóvenes, mientras que ellos son vistos un poco como la pareja clásica y ninguno de ellos cumple los 50. Creo que ni los 45. Pero bueno, así está la situación. Carlos III sigue, pero sigue con el tratamiento. Camila es la nueva Kate Middleton ahora mismo. Kate Middleton no está recuperada del todo y creo que esto lo sabemos, y Harry y Meghan en un limbo en el que parece que uno se incorpora, pero se incorpora sin la mujer, pero el hermano no quiere que se incorpore, pero el padre sí. En fin, creo que nos espera un 2025 bastante apasionante, sin dejar de lado, por supuesto, pues todas las polémicas que hay, entre ellas el hecho de que se hayan ya despedido de unos asistentes que trabajaban en Buckingham Palace por supuesta traición. Pero esto yo creo que ya lo hablaremos en otro vídeo un poquito más ampliamente. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.